que... ¿Por qué te ríes? Bueno, empezamos. Se cuenta que en el barrio San Pedro, barrio famoso donde le haya, había un hombre que se estaba muriendo. Esto pasó hace muchos años. Y llamó a sus hijos, a su familia, a amigos, y se reunieron todos con él y pasaron a la habitación donde estaba en la cama y empezó a dar la herencia a los hijos. Entonces empezó a decir: Juanito, a ti te dejo los pisos de la calle Tenerías. A ti, Pedrito, te dejo los pisos del centro. Manolo, a ti te voy a dejar. Entonces uno de los amigos de los hijos que estaba allí dijo: no sabía que vuestro padre era millonario. Dice: no, es que es butanero. Bueno, pues no sé qué harías tú en este caso, ¿no? ¿Cómo te enfrentarías o qué darías o qué consejos darías o qué escribirías si estarías en este paso de que vas a abandonar el mundo? ¿Qué cambiaría en nuestra vida? ¿Qué consejos daríamos a nuestros hijos, ¿no? Sé que de repente estoy mal y ¿qué daría? ¿Qué diría? ¿Qué cosas me importarían? ¿A qué cosas daría importancia en este momento? Porque a lo mejor estamos dando cosas, ahora mismo damos importancia a cosas, estamos cabreados por algunas situaciones o hay cosas que nos molestan, pero si nos enfrentamos a que vamos a partir, que vamos a morir, a lo mejor nuestro punto de vista cambia. Y tengo un amigo que hace muchos años escribió algo a su hijo para darle consejos, para decirle: mira, esto es así, te quiero dar algunos consejos. Este amigo se llama Pablo y su hijo no era un hijo como tal, pero se llevaba muy bien con alguien que se llamaba Timoteo. Y en segunda de Timoteo le escribe y le dice, le trata de hijo, y dice: mira, y en Timoteo 4 está diciendo que yo ya estoy a punto de ser sacrificado, que el tiempo de mi partida ha llegado. Y Pablo está ahí dando consejos a su hijo espiritual, Timoteo, al cual quiere como si fuera un hijo engendrado, y le está dando consejos en segunda de Timoteo, le está diciendo las cosas que son importantes. Y entiendo que cuando uno está a punto de irse con el Señor, no se va por las ramas, no dice cosas intrascendentes, dice cosas importantes, y es lo que le está intentando transmitir a Timoteo. Entonces, hace unas semanas estaba en Palencia y prediqué sobre el árbol de estar acercados al árbol de la vida o estar acercados al árbol de la ciencia. Cuando acabó la reunión estuve hablando con algunas personas, sobre todo con Lupe, y parece ser que el énfasis de estar acercado al árbol de la vida, en contra del árbol de la ciencia, en contra del árbol del conocimiento, pues había puesto demasiado énfasis en el árbol de la vida. Pero cuando alguien se sube aquí, cuando alguien predica, cuando alguien hace una exposición, se puede decir que pone el foco, el centro de atención en una parte pequeñita de lo que es la escritura. Esto no quiere decir que todo tenga que ser así. Quiere decir que simplemente estamos poniendo el foco. Cuando hay un festival aquí, si tuviéramos un cañón de luz, cuando ilumina, cuando vas al teatro y cuando ilumina al artista principal, está poniendo el foco en el artista principal. Pero hay mucha gente que acompaña, que toca la guitarra, que está por ahí, pero simplemente en ese momento quieren que el foco, que te concentres en esta persona. Todo lo demás está ahí también. Entonces, hoy vamos a poner el foco dentro de esta epístola en un texto que
estaba memorizando y que dice así, que es 2 de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado para toda buena obra. Sir Walter Scott era un... qué bien me ha quedado esto. Era un escritor del siglo XVI que escribió bastantes libros, pero cuando murió, también estaba como Pablo, pero cuando murió le dijo a su criado: tráeme el libro. Este hombre tenía una gran biblioteca, había escrito muchos libros y su criado decía: ¿pero qué libro te traigo? Tráeme la Biblia. La Biblia es un libro curioso, está escrito más o menos a lo largo de unos 1500, 2000 años. Hay desde que el primer escritor se puso a escribir hasta que el último, tal vez Juan, no lo sé si es Juan, pero hasta que el último termina, hay más o menos unos 1500 años, unos 40 escritores. Y sin embargo, la Biblia tiene una coherencia, tiene un hilo conductor que va por toda ella. Se ha escrito por gente rica, se ha escrito por gente inculta, se ha escrito por doctos, se ha escrito por médicos, se ha escrito en varios idiomas. Y sin embargo, si te plantas delante de ella, ves que todo tiene un hilo que recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia, siendo un libro moral, habla de cosas que no están bien. La Biblia, estando dirigida o siendo inspirada, no quiere decir que todo lo que en ella esté tengamos que cumplirlo. Muchos grandes hombres de la Biblia, muchos grandes héroes de la Biblia han cometido pecado. No quiere decir que si lo lees, que si está ahí puesto, tengas que hacer lo que dice ahí. Prácticamente los grandes hombres de la Biblia no han dejado un solo mandamiento sin pisotear. Han robado, han mentido, han violado, han asesinado. No quiere decir que la Biblia nos esté aconsejando hacer esto. Pero esto no quita para que la Biblia sea un libro inspirado. Bueno, toda escritura es inspirada por Dios. La teología, teos, Dios, la teología es el estudio de la Biblia. Grandes teólogos y grandes filósofos han venido al libro de la Biblia y han hablado de ello y han dicho lo que han tenido que decir. Pero no solamente vale el estudiar la Biblia. Como digo, hay grandes filósofos, grandes teólogos que han venido a la Biblia y que han hecho tratados inmensos, pero se han olvidado de algo, se han olvidado de que la Biblia es un libro inspirado. Han hablado de ella en contra, a favor, han expuesto teorías, pero probablemente no han llegado a ninguna buena conclusión. Sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes inventaron una máquina que se llamaba Enigma. ¿Sabéis? ¿Habéis visto películas de esto? Ellos codificaban todas sus transmisiones y los ingleses y los americanos escuchaban las transmisiones, pero no entendían lo que decían, no entendían el mensaje. Yo siempre me ha gustado leer. Entonces, cuando era chavalín, me acuerdo que una vez estaba leyendo, creo que era Papillón, y acabé Papillón y no tenía nada más que leer, y allí en casa había un libro grande, negro, y cogí y empecé a leer. Y era la Biblia, y
La verdad que estaba bien, tenía algunas batallas interesantes, había muertos por muchos sitios y prometía. No se sabía, era un poco como la guía de teléfonos, no se sabía quién era el actor principal, pero bueno. Pero realmente no me habló de nada, simplemente era un libro de batallas. Entonces, esto es como si no tienes la Biblia. Aquí en Timoteo dice que toda escritura es inspirada. Inspirada, es el único versículo de la Biblia que habla de esto, es que tiene el aliento de Dios, tiene el aliento del Espíritu Santo. Entonces pasa como si eres un inglés y estás escuchando la transmisión, pero no tienes, aunque se vale, punto raya, sí, a ver, esto es una A, vez, formas la palabra, pero esto no tiene sentido, no entiendo lo que quiere decir. Entonces, podemos leer, podemos escuchar, podemos indagar, pero mira, si no tienes la otra parte de la máquina que tenían los alemanes tenían aquí la máquina Enigma y en el submarino tenían la otra máquina Enigma. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, si no tienes el Espíritu Santo obrando activamente en tu vida, jamás vas a entender lo que dice la Biblia. ¿Sabes? Yo cuando te cuento que leí la Biblia, yo no conocía al Señor en aquella época, simplemente leí la Biblia porque, bueno, me parecía... No tenía nada que leer, me parecía interesante. Pero, ¿sabes? Unos meses después, tuve un encuentro personal con el Señor. Unos meses después, entregué mi vida a Cristo. Unos meses después, cuando abrí por primera vez la Biblia, dije, ¡jopeta! Me hablaba. Lo que venía aquí iba directamente a mi corazón. Lo que venía aquí, entendía lo que decía. Esto era para mí, estaba escrito desde la eternidad y venía directamente hacia mí. Cuando tienes la máquina Enigma, cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida, logras descifrar la clave que viene en la palabra, saltando todas las limitaciones. ¿Sabes? Han transcurrido miles de años desde que se escribió en otro contexto, en otra cultura, se escribió en otro idioma, está el problema de la traducción, hay montones de problemas, pero el mismo que escribió la Biblia, el mismo que inspiró, es el que está aquí hablando a tu corazón, hablando a mi corazón y haciendo que en este momento esta palabra cobre significado para tu vida y para mi vida. Y esto solo sucede si tienes al Espíritu Santo activo en tu vida. Solo sucede así. No logras entender qué dice. Por eso muchas veces cuando alguien habla de un texto de estos que son raros, ¿no? que yo que sé, una de las listas, y alguien viene y te da una palabra y interpreta esto y dices, pero ¿cómo ha podido este hombre? Este hombre a lo mejor ha estado horas delante del Señor, tiene el Espíritu y el Espíritu le ha comunicado, ha recibido directamente. Pero esto no, dices, bueno, pues entonces Gus que interprete la Biblia, no, esto es para cada uno de nosotros. Si tienes el Espíritu Santo, si dejas que el Espíritu obre, si dejas que los canales estén abiertos, si no has cortado la transmisión, la Biblia, la palabra, te hablará a ti. Ahora, como digo, pues la palabra tiene pues todos estos bestias, ¿no? que mataban, unos violaron, otros mintieron, tal. Bueno, entonces lógicamente Abraham mintió, Isaac mintió descaradamente. ¿Cómo no voy a mentir yo, hombre? Si lo pone aquí, es bíblico. La Biblia, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Si vas a Romanos, a ver,
Dice que estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. Estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Y en 1 Corintios 10 dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos malas cosas. Entonces, muchas de las cosas que están en la Biblia, muchas de las cosas que ves que están mal, o sea, la Biblia es un libro interesante que tiene héroes, que tiene protagonistas, y si tú lees un libro, normalmente el protagonista es un tío así como yo, alto, guapo, bien vestido, que nunca tiene fallos, es perfecto. Pero la Biblia no esconde los defectos de sus protagonistas, no esconde que David, yo cuando escucho a Dionisio hablar de David y decir, bueno, David era un asesino, David era un no sé qué, y David era uno de mis héroes, ¿no? Y, David, pues sí, David era un adúltero, no voy a decir que violador, asesino, pero aún así Dios amaba a este hombre. Dios todavía tenía algo que transformarle, y aún así este hombre aprendió. Y muchas de las cosas que aprendemos a través de él, que aprendemos a través de David, cuando mete la pata, cuando hace algo que no tiene que hacer. Es como si yo de jovencito voy por un camino y ahí hay un barranco de estos que me dan miedo y tropiezo y me escogorcio, pero luego cuando voy con mi hijo o con mi hija, trato de que no caiga ahí. Trato de que no meta la pata en el mismo hoyo que yo he metido la pata. Entonces, lo que está diciendo es que muchas de las cosas que sucedieron están puestas aquí para que nosotros aprendamos. Muy bien. Entonces, si tienes la máquina Enigma, si tienes el decodificador en tu vida, puede suceder esto de que la Biblia es útil para enseñar. A partir de ese momento la palabra te enseña, te comunica, te empieza a hablar de cosas que antes eran desconocidas para ti, te empieza a hablar de que eras esclavo a tus pecados, te empieza a hablar de que tienes libertad, te empieza a hablar de que eres libre, de que hay poder, te empieza a hablar de cosas ocultas, cosas desconocidas, cosas que hasta aquí han pasado inadvertidas para ti. A partir de este momento la Biblia empieza a enseñarte. Es útil, la palabra es útil para enseñarte. Para redarguir, me gusta la palabra, es una palabra vieja, redarguir, ¿no? No se utiliza mucho, es como cuando voy por el pueblo y me encuentro con el señor Valerio y dice, ¡este perro se engarabita! Sí, pero esto tengo que ir a casa a ver qué es esto de engarabitar. Pues redarguir también es una palabra un poco que no se usa, pero es convencer, ¿no? Emplear argumentos para convencer de que estás equivocado. La palabra llega a convencerte de las cosas que estás haciendo mal. Llega a demostrarte con razonamientos, llega a decirte, pero ¿no te das cuenta de que este camino no es adecuado? Llega a redarguirte tus planteamientos, todas aquellas cosas que desde pequeño hemos aprendido, que han entrado en nuestra vida, que han entrado sutilmente, porque las hemos aprendido sin más, pero tal vez eran equivocadas, son planteamientos que tenemos ahí. No, pero es que a mí me enseñaron así, pero tal vez estaba equivocado. Y la palabra te redarguye, te dice, no, pero esto no es así. Y a partir de ese momento la palabra es activa en tu vida y empieza a corregirte. Qué bonita palabra. Corregir. ¿Sabéis? Cuando hablamos de arrepentimiento significa darse la vuelta, girarse e ir para allá. Corregir
no es tanto, pero en el sentido de esta palabra es volver a enderezar, volver a encarrilar, ¿no? Cuando vas por el camino y te has perdido y te has desviado del camino, te vuelve a poner en el camino, te vuelve a enderezar. Es como estos palitos que ponemos en los árboles para que no se tuerzan. Hay unos palos que son guía para que suba, es enderezar. Hace muchos años iba a Briviesca y por allí iba de Briviesca a Belorado y por ahí hay una zona de minas y había una niebla que no veía casi el principio del coche y llegué a una zona donde están las minas y los camiones entran y salen con barro y entre la niebla y el barro yo no sabía si estaba en la carretera o estaba fuera de la carretera. Tuve que bajarme del coche para averiguar si estaba en la carretera, y tuve que corregir porque me estaba yendo para un sembrado. Pero esto se trata, corregir, volver a poner en su sitio, volver a poner en el camino. Cuando estás con la máquina Enigma, cuando estás con el Espíritu Santo activo en tu vida, cuando dejas que la palabra sea activa en tu vida, es capaz de enderezar tu camino, de ponerle otra vez en línea con lo que Dios quiere. Porque tal vez nos hemos desviado, porque a veces no vemos bien la carretera, no porque a veces queramos, a veces metemos la pata a conciencia también, a veces pecamos con alevosía, pero a veces uno se despista en la vida, ¿no? Y de repente una palabra llega y te vuelve a meter en el camino. Qué bonita. Para instruir en justicia. Si salimos ahí, si damos 4 pasos saliendo de aquí, veremos que vivimos en un mundo que es injusto y cada vez más injusto. Por lo menos cada vez se hace más evidente, ¿no? Porque tenemos medios para verlo, ¿no? Antes, yo qué sé, si vivías por ahí fuera del mundo, ¿no? Y en un pueblo apartado no te enterabas de las grandes injusticias, pero ahora está el WhatsApp, está el Facebook, está Internet, está la tele, y vemos palpablemente que vivimos en un mundo que es muy injusto. Pero cantidad, ¿no? Vemos a los refugiados sirios que están intentando de huir de un país que les están matando, ¿no? Y vemos la injusticia de un mundo rico que no les quiere dejar entrar. Alguien colgó en Facebook, ¿no? Esto de que gastamos miles de millones de dólares en buscar agua en Marte, ¿no? Pero aquí hay gente que se muere de sed. ¿Pero en qué mundo vivimos? Es un mundo injusto. Gastamos miles de millones. Si usáramos lo que los estados gastan en armamento y lo empleáramos en cubrir las injusticias, en paliar el hambre, en paliar las enfermedades. Pero sin embargo, como vivimos en un mundo injusto, seguimos comprando armas para defendernos de no sé qué. El mundo es injusto. Y eso a grandes niveles, pero si sales por ahí verás la injusticia de los que no tienen que comer, la injusticia de los que el Estado ha dado 50.000 millones de euros a los bancos, pero sin embargo echan a una pobre viudita o a alguien de su casa porque no tiene para pagar. Vivimos en un mundo injusto. No hay que ir muy allá, no hay que irse a Siria. Simplemente cruzando la calle probablemente te encuentres con injusticia. Pero ¿sabes lo bueno? Si estás dejando que la palabra te hable, si estás dejando que el Espíritu a través de la palabra te hable, te va a hablar de justicia y te va a hablar de la injusticia y te va a dar palabras para poder consolar, te va a picar, no te va a dejar ser indiferente ante la injusticia que cada día tenemos a nuestro alrededor. El Espíritu te va a hablar de la injusticia que tienes ahí a tu lado, tal vez con un compañero, tal vez con alguien que te cruzas en la calle, tal vez,
Y lo bueno que tiene esto es que no te deja ser indiferente, que te implica, que te mete, porque te habla te instruye en justicia. Te habla de lo que es justo, y es evidente que si la Biblia, si la palabra está en tu corazón y te habla de lo que es justo, cuando ves la injusticia no vas a poder estar ahí disimulando, callado, no vas a poder decir, no, esto no va conmigo, sino que hay algo dentro de ti que dice, no puedo con esta injusticia, tengo que hacer algo, te va a implicar. Pero esto va a pasar si dejas que la palabra y el Espíritu obren en tu vida. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto es una palabra que nos asusta, que nos fastidia, ¿no? De hecho, cuando decimos, esta es una doña perfecta, ¿no? Eso de la gente perfecta nos fastidia un poco, ¿no? La gente que es perfecta. No lo vemos como bien. Y sin embargo, aquí dice que todas estas herramientas nos han sido dadas para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Perfecto en este contexto habla de completo, ¿no? Imagínate que eres un vaso que está al 90% bien, 99% bien, pero que tiene un agujero en el fondo. ¿Quién va a usar ese vaso? Tienes el vaso allí en casa, ¿no? Pero siempre coges otro vaso porque este tiene un agujerito en el fondo. Pero si este vaso está completo, le vas a usar. Entonces lo que sucede es que Dios nos completa. Sí somos imperfectos, sí tenemos taras, sí nos faltan cosas, sí no somos lo mejor del mundo, pero cuando Dios entra en juego, cuando el Espíritu entra en juego, empezamos a estar completos. Aquellas cosas que nos faltan, aquellas carencias que tenemos, aquello que nunca hemos llegado a tener, Dios lo suple. Y nos hace completos. No somos perfectos a los ojos de los hombres, pero cuando Dios entra en juego, cuando Dios entra en mi vida, me hace completo, me hace perfecto. ¡Wow! Solo conozco a una persona que es perfecta, se llama Mariana. Pobre Mariana. Es que Mariana, cuando era pequeñita, siempre se lo digo a la pobrecita, y decía, yo soy la más guapa y la más lista del mundo. Pero bueno, era un gurrumillo, ¿no? Entonces, pero solo conozco a Mariana, que es perfecta, es guapa y lista, pero Dios nos puede hacer completos, como Mariana. Entonces, ¿para qué? También. Pues preparados para toda buena obra. Todo esto tiene un fin, que el hombre y la mujer de Dios esté preparado, que sea perfecto, que esté equipado para toda buena obra. Ya sabemos que no tenemos nada, ya sabemos que no tenemos muchas carencias, pero todo esto es para que estés preparado, equipado para toda buena obra. Esto es como cuando Pedro entra por la puerta de la Hermosa y allí hay alguien que está pidiendo, lleva una eternidad este tullido, este cojo ahí pidiendo. Y entonces les pone la mano, ¿no? Y todos los días cuando vas al súper hay alguien que está haciendo lo mismo. Una monedita. El otro día estuve comprando una revista de estas de informática y había uno que parecía una máquina de su tabaco, gracias, pero decía una monedita, gracias, ¿no? Pero lo había ya hecho muy profesional. Pero ahí está Pedro, que está ahí este hombre diciendo una monedita, gracias. Y Pedro no tiene nada. No tiene nada, no es rico, humanamente no es perfecto. Es un pobre pescador, huele a pescado, probablemente no va muy bien vestido, pero sí que sabe una cosa, ha entendido una cosa. Ha estado haciendo un cursillo intensivo durante 3 años con Jesús y de repente dice,
pues no tengo nada, pero de lo que tengo te doy. Sé sano. Pues de la misma manera, nosotros estamos preparados para toda buena obra, para implicarnos, para poder hacer algo en todas aquellas cosas que pensamos que no llevamos. Y es verdad. Yo no sé si al tío este que estaba el otro día ahí en la avenida diciendo una monedita, gracias, si yo tengo la fe suficiente para decirle, pues en el nombre del Señor encuentra un trabajo, porque probablemente es lo que le pasa a este pobre hombre que no tiene trabajo, ¿no? Pero aquí me dice que estoy preparado para toda buena obra, para comprarle un bocadillo, para aliviarle, para hacer algo. Preparados para toda buena obra. Todo esto tiene un fin. Leí de un profesor que, bueno, sabéis que hay a veces una dicotomía entre los que piensan que todo tiene que ser muy espiritual y los que a veces decimos que son muy legalistas, ¿no? Los grandes teólogos y tal, ¿no? Pero leí de este hombre que decía que dando clases había visto que mucha de la gente que se dice espiritual resulta que no coge la Biblia o no estudia un libro ni por asomo, ¿no? Y este hombre decía que la inspiración es un 90% sudor. Sudor. 90% sudor. Muchos de los grandes escritores dicen, cuando llega la inspiración te tiene que encontrar trabajando, escribiendo. Esto quiere decir que sí, que podemos creer que Dios ayuda, que Dios echa una mano, pero si no ponemos un poco de codos, si no ponemos un poco de buscar, de indagar, de empaparnos de este libro, la otra parte del que viene a decodificar lo va a tener difícil porque nos lo va a tener que decir todo. Entonces, si tú pones de tu parte, si tú pones mira, yo me voy a intentar enterar de qué dice aquí, el Espíritu va a poner la otra parte y va a hablar directamente a tu corazón y va a traer palabras de vida. Y va a traer palabras que impactan a otras vidas. Y va a hacer que luzcas allí donde tú estás. Muchas veces nos encontramos con situaciones de injusticia, de soledad, de pobreza, y uno piensa, ¿y qué puedo hacer yo aquí? Mira, aquí hay muchas respuestas. Tú tal vez no lo sepas, ¿no? Pero si tú utilizas esto, si tú sacas esto y dices, mira, te voy a dar una palabra del Señor, pues algo pasará. Esto te va a impelir, te va a llevar a que cosas sucedan en tu vida y en la vida de tu entorno. Entonces, escudriña las Escrituras porque hablan de Dios y traen vida. Pero no la escudriñes solamente por tener inteligencia, por saber, por tener más conocimiento. Cada vez que abras la palabra, arrodíllate un poquito, o por lo menos de corazón di, Señor, háblame. Trae algo para mí y para los que están a mi alrededor. Y algo va a pasar, algo va a pasar. Muy bien, que el Señor os bendiga.